7:45 de la mañana, a esta hora nos acompaña el economista Alberto Acosta Burneo, a quien le doy las gracias por estar con nosotros para el análisis precisamente de la situación económica del país. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Este domingo debate entre los dos candidatos a la presidencia de la República. Habrá un eje económico. Importante saber cómo se encuentra el país para aterrizar esas propuestas que vamos a escuchar, ¿no? Del cómo van a dar paso a esos ofrecimientos que nos hacen. Y esto a partir de que la situación es compleja. Usted ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones y aquí el país, quien asume la presidencia, lo va a arrancar con un presupuesto codificado del 2023. Tendrá que esperar el 2024 a que la Asamblea apruebe un nuevo presupuesto y ese estará a lo mejor basado en recaudación tributaria, es decir, en lo que venga de los impuestos, por un lado, y por otro lado, de la producción petrolera. Pero en lo primero se verá mermado porque un ISD que baja al 2%. Ya no habrá un impuesto al patrimonio, ya queda eliminado, una recaudación del impuesto a la renta también disminuida. ¿Cómo pinta el panorama entonces en cuanto a proyección tributaria, por ejemplo? Bueno, quien llega a Carondelet tiene que entender que tiene un escenario muy complejo. Por el lado fiscal, los ingresos están cayendo y la principal caída de ingresos es por el lado petrolero. En los primeros 8 meses del año reaparece un déficit de 2.700 millones de dólares. En los primeros 8 meses del año anterior teníamos un superávit. Entonces la situación es totalmente contraria a lo que habíamos manejado en años anteriores y eso es un desafío para quien llegue a Carondelet, porque además existe al mismo tiempo una presión para seguir elevando el gasto. Entonces vemos que el gasto que más sube es pago de intereses por la deuda externa, que tenemos cada vez mayores tasas de interés a nivel internacional, el pago de sueldos y salarios y las contribuciones de ese 40% a la seguridad social, que dicho sea de paso el gobierno dejó de pagar a inicios de este año porque ya no existen los recursos para pagar y se acumulan atrasos. 1.200 millones de dólares, ¿no? 1.200 millones de dólares en atrasos hasta la fecha a la seguridad social. En total los atrasos del sector público alcanzan 1.700 millones de dólares. El fisco no tiene recursos, no puede pagar, los ingresos caen y al mismo tiempo los egresos siguen subiendo. Es una situación tremendamente compleja que nos lleva a la conclusión. Quien llegue a Carondelet en este año tendrá que asumir correctivos inmediatos. Eso significa pasarle la cuenta a los ciudadanos o reducir gastos de alguna manera. El problema es que la reducción de gastos tiene una gran cantidad de candados, que se bloquea cualquier reducción y lo más probable es que intente pasarle la cuenta vía elevación de impuestos o vía una disminución del subsidio a los combustibles. Pero son medidas impopulares que calentarían las calles. Son impopulares definitivamente, ningún gobierno quiere aplicar esas medidas. Y en 18 meses de gestión peor. Pero son inevitables porque no solamente que la situación en lo que va del año por el lado fiscal es muy compleja, sino que además viene algo más grave todavía, que es el cierre del cuarto bloque petrolero, esa decisión que tomaron los ecuatorianos, que es una decisión con un costo muy importante. El Banco Central estima que el próximo año esa decisión tendrá un costo de pérdida de ingresos netos del fisco de 770 millones de dólares. Ese va a ser el costo inmediato. Año tras año el fisco deja de recibir ingresos netos que hubiese podido utilizar para la inversión pública. Entonces, el tomar correctivos simplemente es inevitable. Y no se diga que además tenemos un evento del Niño a las puertas que también puede terminar afectando las contribuciones tributarias y reduciendo aún más ingresos fiscales. Pero eso yo le decía, una recaudación tributaria que se va a ver disminuida en relación a este año 2023 y no se diga en relación al 2022. ¿Cuánto a lo mejor es la proyección que va a poder recibir o contar dentro del presupuesto quien asuma la presidencia para el 2024, teniendo eso como rubro de financiamiento para lo que hoy se ofrece dentro de campaña? Bueno, ese es un tema fundamental porque los ingresos tributarios ya en los primeros 8 meses del año están cayendo. Cae la recaudación tributaria alrededor de un 3%. No es una caída tan significativa como el ingreso petrolero, pero ya estamos viendo esa caída y esa caída se va a ahondar. ¿Por qué cae la recaudación tributaria? Precisamente porque está disminuyéndose el ISD, porque la economía se está desacelerando, que es otra de las realidades. Tenemos una economía y para el próximo año la desaceleración va a ser mayor. Cerrar el cuarto bloque petrolero de Ecuador tiene un costo importante a nivel de crecimiento económico en el resto de sectores. Y también porque al final del día las recaudaciones extraordinarias, esos impuestos que se crearon en 2021, en la reforma tributaria de 2021, ya se han cobrado. Y para el próximo año se habrá cobrado la totalidad de esos impuestos temporales. Entonces, la situación fiscal para el próximo año va a ser muy compleja. Muy difícilmente se va a poder lograr lo que se recaudó en este año. De hecho, la recaudación, si es que no se toman correctivos,
la recaudación será menor que la recaudación que probablemente se llegue en este año. Y usted decía, hay una baja también en la producción petrolera, lo ha señalado, pero ¿puede significar una lucecita el hecho de que el Bank of America ha dicho que el precio del petróleo al finalizar este año o empezar el 2024 podría llegar a $100 por barril o incluso un poco más? Bueno, es un alivio el precio del petróleo en este momento, el WTI ya está en $90 por barril. Eso le da un cierto respiro porque el inicio del año hubo precios muy malos del petróleo ecuatoriano. Este segundo semestre apunta a ser algo mejor. Sin embargo, el Ecuador produce menos petróleo, la producción ha venido cayendo y va a caer mucho más cuando se comience a cerrar el bloque del Yasuní ITT. Y la pregunta es hasta cuándo puede durar ese precio también. Exactamente, cuán sostenible es ese precio. Entonces, no podemos confiarnos y así ese precio se mantenga. No es suficiente para solucionar el problema fiscal. El problema fiscal es mucho más grande y por eso es que la toma de correctivos es inevitable. Ahora, el Fondo Monetario Internacional acaba de presentar un informe precisamente el mes pasado donde habla del sistema de dolarización en el Ecuador y lo reconoce como un ancla, ¿no? Pero también muestra ciertas preocupaciones. Y una de esas es que dice que la economía ecuatoriana tiene riesgos de liquidez altos, y esto de aquí debido a la limitada capacidad del Banco Central para suministrar esa liquidez. Y a eso le agrega también el hecho de que ve como riesgos ciertas formas que busca el Ecuador también de solventar quizás ciertos problemas que tienen los ecuatorianos, y eso a través de reestructuración de créditos, condonación de deudas, y eso lo escuchamos ahora como ofertas de campaña incluso. Bueno, lamentablemente esa es la realidad de la banca pública. La banca pública, los políticos una y otra vez siempre ofrecen crédito fácil, los programas compiten. ¿Cuál es el programa con condiciones más subsidiadas, con menos requisitos? El resultado es que el crédito fácil se cobra difícil. Y entonces las condonaciones de deudas son ya una institución en la banca pública. No hay presidente que no condone deudas y de esa manera siguen debilitando a la banca pública. A quien terminan afectando es a los usuarios, porque una banca pública debilitada tiene menos capacidad de dar nuevos créditos. Si es que presta y no cobra, ¿cómo puede volver a prestar a otra persona, a otro beneficiario? Entonces, es una realidad de la banca pública. Y por otro lado, a nivel del sistema financiero en general, lo que dice el Fondo Monetario es la importancia de la salud del Banco Central. Porque en el Ecuador no hay un prestamista de última instancia. ¿Qué significa? El Banco Central no puede imprimir billetes para darle liquidez al sistema financiero en caso de necesidad. No puede emitir dinero. Entonces es fundamental que el Banco Central esté sólido, que las reservas internacionales estén en su lugar, que se fortalezcan, y no lo que ya proponen lamentablemente los candidatos, que es gastarse el dinero de la reserva o emitir dinero del aire. ¿Y ahí qué puede pasar? Porque uno propone la utilización de 2.500 millones y el otro propone 1.500 millones de dólares, también utilizar de esas reservas. Bueno, es justamente el riesgo del que habla el Fondo Monetario Internacional. Un banco central ilíquido puede contagiar de esa liquidez al sistema financiero. Entonces es una situación tremendamente peligrosa. Afortunadamente todavía esa decisión es ilegal. La Ley de Defensa de la Dolarización prohíbe el financiamiento por parte del Banco Central al gobierno central. Pero esa ley puede ser derogada en cualquier momento y ese es el gran riesgo y los ciudadanos tenemos que estar muy atentos porque el riesgo de emitir dinero del aire es que se generan graves desequilibrios, una potencial crisis de liquidez en el Banco Central que puede terminar incluso con la desdolarización, y un problema de iliquidez también en todo el sistema financiero. Pero hay algo también que ha quedado claro, es que Ecuador es uno de los países que en el mundo tiene una deuda, una de las mayores deudas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Ecuador es un país que cuando se acaba la bonanza termina altamente, con una necesidad de gasto muy alto y comienza a endeudarse agresivamente. Y ya que las otras fuentes de financiamiento no estaban disponibles, el mercado de capitales está cerrado para el Ecuador, pasó a endeudarse con el Fondo Monetario con la condición de poner en orden sus cuentas. Fue un esfuerzo desde 2019 hasta 2021, la situación mejoró, pero vemos cómo muy rápidamente todo ese esfuerzo que se hizo en estos años por el lado fiscal se evapora. Vemos cómo la presión por seguir elevando gastos continúa. El levantamiento de junio del año pasado implicó una elevación en gastos de alrededor de 500 millones de dólares. A través de la justicia y la Corte Constitucional, por ejemplo, ordenó la homologación salarial de los maestros, dijo que era constitucional. Es decir, hay toda una presión de la sociedad para seguir elevando gastos y todo el esfuerzo logrado simplemente a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está desapareciendo y eso implica que nuevamente el país entra a una etapa fiscal muy compleja. Estamos a las puertas de una nueva crisis fiscal,
una vez que se concrete el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador. Panorama complicado, solo dígame sí o no porque tengo 30 segundos. ¿Este gobierno debería dejar resuelto el tema de focalización de subsidios? Sí, debería serlo. Es fundamental y es lamentable que este gobierno haya echado abajo el sistema de banda de precios que se logró con mucho esfuerzo y que era un gran paso para racionalizar los subsidios. Quiero agradecer al economista que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Son las 7:56 ya de la mañana. Con eso aquí estamos concluyendo. Milton, amigos. Así es, Liz, terminamos. Nos vemos contigo al mediodía, conmigo. Recuerden, hoy el noticiero es a las 9:20, 9:30 de la noche, después del partido de la final de la US Open Cup que transmitimos aquí en Teleamazonas. Con Messi, Campana y todos. Nos vemos. Buen día. 7:30 ese partidazo entonces. Que tengan un buen día. Ya vienen las noticias de la comunidad.